Le doy la bienvenida entonces a Marco Oviedo, ministro de Gobierno de Bolivia desde La Paz. Ministro, gracias por atender la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando del Rincón. Desde acá de Bolivia un saludo muy grande y agradecido por estar invitado a tu programa. Al contrario, muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Oiga, ministro, cuando uno escucha la declaración del vicepresidente Edman Lara, no puede dejar de pensar que esto es como una venganza o persecución política. Lo digo por el tono, ¿no?, que Edman Lara utiliza cuando dice que dijo que el primero que iría preso sería el expresidente Luis Arce. Entonces, no sé, le resta mucho peso al tema judicial cuando un vicepresidente lo dice así. Pareciera más un movimiento político. ¿Qué me dice usted de esta manifestación de Edman Lara? Me parece que le pone mucha carga política a esto que está ocurriendo con Arce, ¿no? Bueno, el vicepresidente es la cabeza de un órgano del Estado, el órgano legislativo. Yo estoy en el órgano ejecutivo bajo el mandato del presidente de nuestro Estado, Rodrigo Paz Pereira. Las declaraciones de el vicepresidente las tiene que asumir él. Nuestra línea es la siguiente. El presidente Rodrigo Paz Pereira, al momento de iniciar su gestión, determinó el retorno a la democracia vía la institucionalización del país, vía el respeto a los derechos humanos, vía el respeto a la constitución política del Estado. Pero en ese marco, estrictamente, bajo el imperio de la ley, esclarecer 20 años de corrupción que se han dado en este país. No como un acto vindicativo, no interfiriendo un poder sobre el otro. Es por eso que ayer muy claramente, cuando se cumplió la detención del expresidente Arce Catacora, yo le informé al presidente, porque mi mandato viene de ahí, que se había concluido la tarea de coadyuvar de nuestra parte al Ministerio Público en las tareas que ha venido desarrollando. Este es un proceso que ya tiene su buen tiempo de desarrollo, es un proceso de investigación, de acumulación de pruebas. Ha habido una persona detenida, una exdiputada, Lidia Patti, y lo que ha pasado que el Ministerio, en la investigación, al encontrar nuevos elementos, nuevas pruebas, elementos probatorios, ha ampliado la acción contra el presidente Luis Arce. Nosotros hemos coadyuvado como órgano ejecutivo en la entrega de pruebas y también buscar a requerimiento del Ministerio Público la ubicación del presidente Arce Catacora. Oiga, ministro, hablaba usted de que ya es una investigación que lleva un buen rato y precisamente revisando, esto está desde 2013, me llama la atención porque, a ver, hubo un detenido en ese momento que fue Marco Antonio Aramayo, sí, que después muere en 2022, precisamente en prisión preventiva. Pero en ese 2013, con este tema de corrupción en el FONDIOC o Fondo Indígena, presuntamente, o bueno, así está establecido, Luis Arce presentó todos los descargos en ese momento con respecto al caso. ¿Qué me dice de eso y por qué, si ya presentó descargos, por qué ahora pues se encuentra en otra situación legal? A ver, dos elementos, Fernando. El primero, el señor Aramayo, Marco Antonio Aramayo, el licenciado, que en ese momento era gerente del Fondo Indígena, es el que denuncia los hechos de corrupción que se estaban llevando a cabo en esta instancia, en el fondo de... Sí, acaba preso él, de hecho. Es más, denuncia, y como eran las cosas en ese entonces, el denunciante va preso. Pero no solamente que va preso, sino es maltratado, se le deniega la administración de justicia, está más de 7 años detenido y fallece por las condiciones infrahumanas en las que se encontraba detenido. Es decir, eso es una cosa
muy grave, además por la dimensión de los delitos y de los montos que implicaban la comisión de estos delitos. El denunciante, el que pide que la justicia intervenga, cosa que sucede a la inversa ahora. No estamos en una acción vindicativa, no estamos en una acción persecutoria, estamos en una acción que es una de las líneas estratégicas que ha trazado el presidente de transparentar la administración de justicia, de esclarecer los innumerables hechos de corrupción que se han dado en estos últimos 20 años, pero respetando la institucionalidad de los órganos del Estado boliviano. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Cómo explicaríamos, perdón, ministro, que lo interrumpa, cómo explicaríamos que desde 2013 ya se había dado esta denuncia? Desgraciadamente Marco Antonio Aramayo, quien denuncia, acaba preso y después muere, y no pasa nada con Luis Arce a pesar de haber hecho descargos. ¿Usted me diría que se presume encubrimiento en ese momento? Encubrimiento, obstaculización, dirección e intromisión del Poder Ejecutivo sobre la administración de justicia. Era un régimen de partido único, por lo tanto avasallaba a los otros órganos del Estado. Y esto ha dado lugar a que la institucionalidad de la democracia boliviana haya sido afectada profundamente. Y tan profundamente que hoy día la administración de justicia en Bolivia está en crisis. Por eso una de las tareas que el presidente Paz Pereira, conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, estamos empeñados en hacer profundas reformas al órgano judicial. ¿Por qué? Porque estos 20 años han destruido la administración de justicia. Y yo lo hablaba precisamente con el presidente Paz cuando estaba estuve allá en La Paz, hablábamos de eso, me lo dejaba muy claro, por supuesto, en el mismo tenor que usted me está definiendo el tema de la justicia. Voy a ir a una pausa, pero quiero hacerle esta pregunta. Ya hay, por supuesto, órdenes de captura para otras personas, no se han revelado quiénes son otras personas. No puedo dejar de pensar en que si era el ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, existiera la posibilidad de que Evo Morales estuviera involucrado también. Hablemos de eso, si le parece, hasta donde usted pueda, por supuesto, después de la pausa, para entender también, pues se da mucha prisa con esto Luis Arce, pero lo de Evo sigue muy pendiente, ¿no? Regreso para escucharlo entonces, si le parece, ministro. Es Marco Oviedo, es el ministro de Gobierno de Bolivia, quien me acompaña desde La Paz. Ya vengo. Estoy de vuelta con Marco Oviedo, es el ministro de Gobierno de Bolivia, me acompaña desde La Paz. Y le preguntaba yo, ministro, hablando de temas de justicia precisamente, antes de lo de Luis Arce, porque esto de Luis Arce pues es reciente, ¿no? Se había venido investigando, etcétera, pero ya la situación de Evo Morales está determinada desde mucho tiempo antes, hay una orden de aprehensión. Ahora, esto que pasa precisamente con Luis Arce ha generado que sus seguidores estén reforzando seguridad alrededor de Evo Morales para que menos puedan tener acceso a él, no lo puedan tocar, ¿no? Y yo le pregunto, en la percepción, se le da mucha celeridad a lo de Luis Arce, pero lo de Evo sigue como pendiente. ¿Qué respondería a eso? Bueno, son dos elementos diferentes. Primero, en el caso de Luis Arce, este fondo, en el cual hay más de 1000 proyectos que han sido observados, que han sido fondos desembolsados directamente a particulares, que eso es absolutamente ilegal, o que han habido proyectos que se han financiado y nunca existieron, o que hubieron proyectos que se desarrollaron en un 20, 30, 40% y nunca se cumplieron, no hubo descargo de ninguna naturaleza. El expresidente Arce Catacora, que en ese momento era ministro de Economía, era el presidente del directorio de esta institución, lo que ha dado lugar a que, en este caso, la prueba sea plena de que los hechos que vulneraron nuestro ordenamiento jurídico sean ampliamente
demostrables y por lo tanto el Ministerio Público al valorizar esto es que ha emitido un mandamiento de aprehensión. Algunos abogados, creo que son de la defensa de Luis Arce, dicen, pero no tendría que haberse hecho de esta manera, tendría que habérselo notificado antes al denunciado, etcétera, etcétera. Pero el fiscal general dijo tres cosas, las cuales ¿había un riesgo de fuga? Sí, había un riesgo de fuga. ¿Había una posibilidad de obstruir la investigación? Sí, había una posibilidad de obstruir la investigación. No se olvide que este gobierno que se fue, este ciclo político que se fue, que era un populismo autoritario, dejó muchos funcionarios que todavía están en el Estado y que muchos de ellos son militantes de la organización política que gobernó el país 20 años. Y tercero, ¿no es cierto?, había una clara demostración que hechos probatorios contundentes. Esto ha posibilitado la aprehensión del expresidente Arce Catacora, que lo hemos hecho sin ningún afán vindicativo, sin ninguna intromisión de parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Lo que nosotros hemos hecho, y esta es una instrucción precisa de Rodrigo Paz Pereira, de nuestro presidente, de coadyuvar a la transparencia, al esclarecimiento de los delitos, del desbarranque económico que ha sufrido el país, pero en el marco de nuestra institucionalidad, que queremos reconstruirla en el marco de la aplicación de la Constitución de política y de la preservación de los derechos humanos. Esa es la norma por la cual nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo. Con respecto a Evo Morales, efectivamente, primero que tenemos que hacer es ir paso por paso. Yo hace 2 o 3 días, un poco más de repente, escuchaba a algunos dirigentes en la Asamblea Legislativa y en otros puntos, o algunos analistas que decían, claro, están cayendo presos los peces chicos, nunca caen los de arriba, nunca caen los grandes, y ahora que finalmente es bien delicado que un expresidente entre a la cárcel. En Bolivia se han visto esto muy pocas veces, salvo el dictador García Mesa. Bueno, Yanine Áñez no se puede decir que fue detenida en democracia, fue detenida por un régimen autoritario, pero en democracia esto es una cosa casi excepcional. Entonces cae detenido don Arce Catacora y ahora dicen vamos por Evo. Las cosas tienen su tiempo, las cosas se deben hacer cuando se deben hacer. Y yo he estado desarrollando una línea comunicacional que esto no es solamente una tarea nuestra, esto es una tarea que va acompañada del poder acusatorio que tiene el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional. Por supuesto. Entonces, demos tiempo al tiempo. Por supuesto, claro, tiene que haber una división de poderes, definitivamente. Si no, entonces sí es una detención política y sí es una persecución política. Ahora, regreso a esta pregunta. A ver, era ministro de Economía de Evo Morales cuando se comete este presunto ilícito. Hay otras órdenes de detención, no se han dado los nombres. ¿Existe la posibilidad de que haya una complicidad por parte del entonces presidente Evo Morales en este sentido? Bueno, yo creo que no la hay. ¿Por qué? Porque la MAE, la máxima autoridad ejecutiva de ese fondo, era un directorio, donde el presidente era Luis Arce Catacora, habían 3 ministros más y una cuarta persona, que hacían 5, que conducían y que las responsabilidades en el manejo, en la administración, en la disponibilidad de recursos recaen en este nivel. Entonces, yo tendría que haber alguna cosa extraordinaria, pero la base de la acusación legal debe circunscribirse a ese nivel, ¿no? Evo Morales tiene un sinfín de responsabilidades que se han desarrollado durante su gobierno, atentados, pérdidas de vidas humanas y muchas otras cosas, pero en este caso particular no.
En este caso particular, no. Bien, está la detención preventiva contra Luis Arce. Yo creo y siempre he dicho que se abusa en Latinoamérica de la figura de la detención preventiva. Hay personas que pasan 10, 15, 20 años en prisión preventiva y nunca tienen un juicio. Lo que me parece es un uso indebido de la prisión preventiva. No vamos a ver esto en el caso de Luis Arce, porque en caso de que sea inocente, por ejemplo, pues ¿quién les devuelve a esas personas tantos años de prisión preventiva? ¿No será el caso de Luis Arce? En este mismo caso, el tema de la detención preventiva de Marco Antonio Aramayo duró 7 años hasta que falleció. Si no moría ese pobre hombre, seguramente se hubiesen extendido más años más. Pero no solamente detención preventiva, sino que eran un proceso. Estaba desarrollando otro proceso, no sé cuántos procesos tuvo un boliviano que se atrevió en ese momento en denunciar corrupción. Y podemos citar decenas, centenas de casos que se han ido dando por el tema de la detención preventiva. Ojalá que en este caso ya no es nuestro campo, es un campo de la Administración de Justicia, por eso yo creo que debemos ir paso a par y paso, ¿no es cierto?, coadyuvándonos para que la justicia haga su trabajo, para que el ministerio haga su trabajo y nosotros coadyuvemos a que esto vaya adelante. Pero en todo caso, está de acuerdo en que no se debe abusar de esa figura, ¿no?, de la detención preventiva. Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Pues yo soy abogado, entonces no soy penalista, pero... Sí, claro. No, pero la tiene muy clara, como quiera que sea, conoce la letra, que es lo importante. Oiga, ministro, un placer, de verdad, mil gracias por acompañarme, espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias, Fernando, un gusto estar en un programa tan prestigioso. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, gracias a usted, ministro, muy buenas noches y buen fin de semana. Yo hago una pausa, regreso, era el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Viero, que me acompañó desde La Paz, regreso y está conmigo Salvador